Y a esta hora en Red Más Noticias hacemos contacto con el Alto Comisionado para la Paz, doctor Miguel Ceballos. Buenas noches, es un gusto saludarlo. Giovanni, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes de Red Más Noticias. Señor comisionado, ayer nosotros registrábamos en nuestra emisión que sobre las 5 de la tarde, José Luis Ponce, el embajador de Cuba en Colombia, entrega una carta, nosotros la leemos, donde no cita ni la fuente ni el alcance de una advertencia enorme, que es un ataque terrorista que podría darse en Bogotá. En su opinión, ¿qué pretende Cuba con esto? Bueno, lo primero que hay que decir, Giovanni, es que esta comunicación, como usted muy bien lo menciona, fue una comunicación de carácter oficial entregada personalmente por el embajador Ponce a nuestra Cancillería. Lo que el gobierno de Colombia espera es que el embajador vaya más allá de esta primera información que preocupa muchísimo a todos los colombianos y especialmente nos preocupa a los bogotanos. Necesitamos saber cuál es la fuente, cuál es el alcance, cuál es la profundidad de esa noticia. ¿Para qué? Para que nuestras autoridades de policía, nuestras autoridades de inteligencia y por supuesto la Fiscalía General de la Nación puedan tomar cartas en el asunto. Y lo más importante, Giovanni, es que toda la ciudadanía colombiana entienda que este es un momento en el que hay que acompañar a nuestra fuerza pública, a nuestra policía, a nuestro ejército. ¿Para qué? Para rodearlos, para avisar de cualquier conducta sospechosa que se pueda presentar en cualquier parte del país, no solamente en Bogotá. Por eso ese llamado y también una insistencia para que se conozca el fondo de esta advertencia tan grave que hace el embajador de Cuba. Señor comisionado, yo tengo aquí la carta y en el segundo párrafo ellos dicen que le consultaron a alias Gavino, supongo yo, que es el máximo cabecilla que está allá en Cuba, y él dice que no tiene ni idea. ¿Aquí alguien miente? Pues Giovanni, yo estoy muy preocupado porque si el comandante máximo del ELN, que está, como usted dice, efectivamente viviendo en Cuba, no tiene ni idea de lo que hacen los miembros de su organización, pues eso es muy grave. Yo creo que esa segunda parte de la carta es la parte que más nos preocupa y que debe ser aclarada por el propio ELN. La responsabilidad del comportamiento de cualquiera sea de las estructuras, de los frentes de esa organización, es de su jefatura. Hay 2 miembros del Comando Central del ELN viviendo en Cuba y si ninguno de ellos tiene ni idea de lo que pasa en su organización, pues es muy grave, porque mal podría el gobierno nacional tomar en serio una organización que ni siquiera es responsable de los actos de sus miembros. Señor comisionado, si hay evidencia que la propia cúpula del ELN no tiene idea de esas amenazas, ¿no será que Cuba con esto está tratando de desligarse un poco de la lista del terrorismo en donde la volvió a incluir el gobierno de los Estados Unidos? Pues mire, cuando nosotros nos enteramos de esta comunicación de Cuba, lo primero que se le viene a uno a la mente es qué bueno que esté tomando conciencia ese país de sus obligaciones internacionales en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo. Usted sabe que Cuba hace parte, como lo hace Colombia, de la mayoría de las convenciones internacionales que obligan a los estados a luchar contra el terrorismo y no solamente a eso, sino a cooperar en esa lucha. Por eso este mensaje, si ese es el mensaje que quiere enviar Cuba, es muy importante que sea complementado no solamente con una advertencia de este tipo, sino con hechos muy concretos, Giovanni. Nosotros vemos que este es el momento en que Cuba debe responder oficialmente a Colombia si va o no a extraditar a los miembros del ELN que se encuentran en la isla y que son solicitados nada menos y nada más que por nuestros jueces. Cuando el gobierno colombiano insiste en que Cuba extradite a los miembros del ELN, usted sabe que hace 2 años, en enero de 2019, esta guerrilla se adjudicó la autoría de ese crimen horrendo en el cual murieron 22 jóvenes estudiantes, pues este es el momento en que Cuba, si quiere enviar un mensaje de lucha contra el terrorismo, bien podría avanzar en esa decisión de extraditar a los miembros del ELN, como se lo ha solicitado el gobierno, por solicitud a su vez de nuestros jueces. Si aquí hay buena intención del gobierno cubano en alertar sobre un posible ataque terrorista en Bogotá, le quiero hacer la pregunta puntual a usted, señor comisionado.
¿Usted le cree al gobierno cubano, teniendo en cuenta que ya en el pasado reciente incluso funcionarios de esa embajada han sido expulsados por hacer labores non santas aquí en Bogotá? Giovanni, no me corresponde a mí valorar sobre ese tipo de consideraciones. Yo quiero ser respetuoso, como lo ha venido siempre siendo nuestro país. Tenemos una Cancillería, tenemos unas relaciones exteriores que respetan la soberanía de los otros países, pero que también exigen, y hoy lo hago a través de este medio de comunicación, que nuestra soberanía sea respetada. Imagínese usted que el embajador de Colombia en Cuba entregara una carta a ese país diciéndole que se enteró que hay un acto terrorista contra alguna ciudad de ese país. Yo sé que ese país reaccionaría de la misma manera como estamos reaccionando nosotros, preguntando cuál es la fuente de ello y cuáles son los alcances, porque lo que está en la mitad de todo esto es la seguridad nacional y la seguridad de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, en una ciudad que, según el embajador, estaría amenazada por el terrorismo como es nuestra capital. Señor comisionado, quiero aprovechar su presencia para preguntarle por otra carta, esta vez de Rodrigo Londoño, que le pide al expresidente Juan Manuel Santos que hable con el presidente Duque para sacar el proceso de paz de la crisis. En su opinión, ¿hay una crisis real en el proceso, en la implementación, o puede ser un acto político? Giovanni, realmente yo creo que le hace falta más comunicación a Rodrigo Londoño con su propia gente. Cada 2 semanas yo me reúno junto con Emilio Archila, que es el consejero para la estabilización, y junto con Daniel Palacios en lo que se conoce como la CECIBI, que es la Comisión de Seguimiento, Verificación e Impulso a los Acuerdos. Y en esa reunión hay 3 miembros permanentes de las FARC. Ahí está Rodrigo Granda, está Jairo Estrada y está también Ronald Rojas. Esos 3 miembros discuten con nosotros cuando hay dudas, cuando hay preocupaciones con respecto a la implementación de los acuerdos, y jamás Rodrigo Londoño ha mandado una comunicación a esa comisión. El hecho de que él le diga que quiere promover una reunión de este tipo, pues realmente no responde a la actitud que ha tenido el gobierno colombiano. Primero, de cumplir con los acuerdos. Segundo, de implementarlos dentro del marco de la Constitución y la ley, como lo atestigua la propia Naciones Unidas en sus informes que envía cada 3 meses al Consejo de Seguridad. Y, por supuesto, de acuerdo con los mismos escenarios creados por el acuerdo. Cuando hay dudas y hay preocupaciones con respecto al acuerdo, hay unos canales que deben agotarse. Ojalá que no se esté queriendo hacer política con la paz, politizar la implementación de los acuerdos, y yo siempre lo he dicho permanentemente a los representantes de FARC, no es el camino. Nosotros debemos hacer una política de paz con legalidad, como lo estamos haciendo, cumpliendo con los acuerdos, pero no hacer política con la paz. ¿A quién cree usted que le están haciendo política los antiguos miembros de la FARC, hoy Partido de los Comunes? Pues Giovanni, esa pregunta yo se la traslado a Rodrigo Londoño por una razón. Él estuvo aquí en el Palacio de Nariño, invitado por el señor presidente de la República y por mí, cuando se firmó el pacto político para la no agresión verbal en la campaña para la elección de los entes territoriales. Él ha sido bienvenido acá, será siempre bienvenido acá, y si tiene algún interés o alguna inquietud con respecto al proceso de paz, las puertas de esta casa, como lo dice el presidente, que es la casa de todos, siempre estarán abiertas. El señor comisionado para la paz, doctor Miguel Ceballos, es un gusto saludarlo y feliz noche. Feliz noche, Giovanni, para usted y para todos los colombianos.